sus vidas. El Señor siga teniendo piedad y misericordia de ustedes. Los que nos están viendo por internet, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos vayas a estar viendo, a sintonizar. El Señor te bendiga, el Señor siga teniendo piedad y misericordia de tu vida. Bueno, hoy traemos promoción de Buen Fin, ya la vieron por internet los que nos siguen. Hay promoción de Buen Fin, los tenemos aquí, bueno, no los puedo enseñar todos, pero así, si los ponemos así, se ven todos. ¿Y son cuántos libros? Los libros físicos están a 50 pesos cada uno, hasta Reyes, con nuestra promoción de regalo un libro en Navidad. Entonces, bueno, nada más de estos tres tomos, hay otros un poco más caros, pero bueno, estos están en 50 pesos hasta Reyes. Y de promoción del Buen Fin tenemos los 8 tomos del Talmud en PDF en 200 pesos, o sea, salen 25 pesos cada tomo para los que gustan leer en PDF. Como escritor, la gente siempre me dice: ay, pastor, usted ha de preferir el libro escrito. Y digo, no, siempre prefiero el PDF, ¿no? Lo cargo en el iPad, subrayo, el marcador no se borra, ¿no? Tengo otros libros que marqué y ya desapareció el marcador. Entonces, bueno, yo prefiero el PDF, hay gente que prefiere el libro, yo prefiero el PDF. O todos los ejemplares en PDF, todos mis libros, son como 21 por 700 pesos. Entonces, bueno, es la promoción en PDF o los libros físicos hasta Reyes. Y también el pastor Javier se unió, ya saben, al Buen Fin, y su manual que lo estaba dando, no sé si en 150 o en 180, sí, ¿verdad? 150, lo está dando en 100 pesos. Para, bueno, los que lo compraron antes, también tiene un precio de 100 pesos. Y hasta va a predicar de esto el 4 de diciembre, esto quiere decir en 2 semanas, de este domingo al que viene. Entonces, no se esperen hasta el 4 porque se los va a dar en 150, aprovechen, ¿no? Si no tienen hoy, lo pagan después, no hay ningún problema. Tenemos varios ejemplares, es una guía profética del 2023 y lo que nos espera en la década siguiente. Gloria a Dios. Bueno, ya los vieron, ya vieron la promoción. Anímense, está buena la promoción y bueno, esperemos que la palabra del día de hoy sea de grande bendición para tu vida. Dios te bendiga y que el Señor esté hablando a tu corazón. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Habacuc. Habacuc es un profeta pequeño, está casi al final, son, déjenme ver, 4 profetas antes del Nuevo Testamento, antes de Sofonías y después de Amós. Habacuc 1:6, vamos a ver qué dice la escritura. Vamos a estar saltando de un versículo a otro, entonces hoy vamos a hacer esgrima bíblica. Habacuc 1:6 dice la escritura: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Bendito Dios, te damos gracias por esta tarde, por este mediodía, por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Señor, abre la ventana de los cielos y sigue derramando de tu espíritu, Señor, esta unción tan especial que se sintió hoy al final de la alabanza. Abre la boca de tu siervo y el corazón de mis hermanos para la palabra de revelación que traes a sus vidas el día de hoy. En el nombre de Jesucristo, amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Básicamente los caldeos son Mesopotamia, es Babilonia, cambió de nombre durante mucho tiempo, se le conocía también como los arameos, venían de Aram, pero básicamente es Babilonia. Y por el mal comportamiento de Israel, Dios los levantó como sus enemigos, bueno, en contra de Jerusalén o del reino de Judá, ¿no? Ven que hubo 2 conquistas y hubo varios exiliados en un principio y así. Y esto nos dice que Dios levanta una nación en contra de otra nación. Y bajo esta lógica podríamos decir que Dios levantó a los rusos para castigar a los ucranianos, ¿no? Dijimos, Dios tocó el corazón de Putin, ¿no? Para que se ensañara con los ucranianos. O en todo caso levantó a los nazis para castigar a toda Europa, ¿no? Dios levantó a Hitler y castigó a toda Europa. O
a los turcos para castigar a los sirios, ¿no? Acaban de bombardear Siria los turcos en una represalia porque los culpan de que el atentado terrorista en Estambul fue perpetrado por radicales kurdos de Turquía y de Siria, y los turcos dicen, y los sirios no les ponen un hasta aquí. Fue por eso que Israel también atacó Siria hace unos años, y dijo Turquía, pues Israel atacó, con más razón nosotros. Árabes contra árabes, ¿en qué va a parar esto? Dios nos libre, hay que estar muy atentos a estos eventos. Pero con este tipo de lógica se pueden hacer muchas especulaciones, y hay que tener mucho cuidado cuando hacemos estas declaraciones. Realmente no podemos decir que Dios levantó a los franceses o a los Estados Unidos para castigar a los mexicanos, o levantó a los españoles para castigar a todos los pueblos indígenas de Mesoamérica. ¿Sí me explico? Son declaraciones que en un principio pudieran parecer correctas, pero hay que tener mucho cuidado cuando las sacamos de la Biblia. En la escritura, bueno, en el texto, en el contexto nos dice que Dios levantó a Babilonia para castigar a Israel. Vamos al versículo 12, Habacuc 1:12, dice la escritura: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Bueno, básicamente Habacuc da una esperanza, dice, no fue una pena de muerte, sino que solamente fundamentó a los caldeos para castigar. Es como un estate quieto de Dios, ¿no? Y bueno, aterrizándolo a nuestras vidas, Dios levanta enemigos cuando nuestros caminos no son completamente correctos. Esto está en muchísimas historias bíblicas. Dios le levantó un enemigo a Salomón, Dios le levantó un enemigo a Israel, Dios le levantó un enemigo a David cuando se torcían del camino y empezaban a levantar enemigos. Lean nada más el libro de los Jueces, son todos los enemigos que levanta Dios cada vez que Israel se aparta hacia la idolatría. La pregunta es, a veces tenemos enemigos gratuitos, y a lo mejor dices tú, ni la debo ni la temo, tengo problemas con mi jefe, con un compañero de trabajo, con un vecino. Cuando entré a la secundaria me agarró de encargo una profesora, de a gratis, ¿no? Algún prejuicio tendría en contra mía. ¿Por qué suceden estas cosas? O más bien, ¿te has puesto a pensar que a lo mejor Dios te quiere decir algo, ¿no? Porque es algo que se repite mucho en la Biblia. Dios pone adversarios para que recapacites en el mal que estás haciendo. Ay, ¿cuál mal, pastor? No te hagas el mal que no hacías antes y que empezaste a hacer ahora, ¿no? Dijiste, bueno, un poquito de esto, no pasa nada. La escritura dice, con un poco de levadura se leuda toda la masa. Y a veces son pequeños detalles que comenzamos a hacer sin darnos realmente cuenta, y empezamos un camino erróneo, un camino que nos va a llevar a la perdición. ¿Tienes algún enemigo gratuito? Deberías pensar o recapacitar en tus caminos, ¿no? Es lo que nos llama a ser el profeta. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, está hablando de Jehová, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando el impío destruye al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Y bueno, el profeta básicamente dice, qué raro eres, ¿no? Yo me porto un poquito mal, inmediatamente me das un varazo, y cuando se levanta uno realmente malo, a ese lo dejas hacer a su arbitrio, ¿no? Como decimos los cristianos, yo soy bien bueno, me porté un poquito mal, no tuve un desliz por ahí, y he visto otros que hacen de las suyas, mal contra mal, y los dejas hacer lo que se les da la gana. Y viene esta reflexión, dice, haces que los hombres sean como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Viene esta comparación dolorosa, compara a los seres humanos con peces y reptiles. No queda claro quién es el pez,
pero por el contexto parecen ser los conquistadores, ¿no? Actúan sin ley, sin gobierno, sin moral, como vemos siempre en todas las guerras, ¿no? En todas las invasiones. No nos invadas, invadimos y pum, ¿no? Y me vale, y bombardeamos y acabamos con la población civil, etcétera. Y no solamente en Ucrania, en Afganistán, en un montón de lugares. ¿Y quién le pone un alto a estos conquistadores que son realmente como reptiles o como peces que no tienen moral? Dag es el término que se utiliza para describir a los peces. Aquí lo tenemos, Dag, ¿no? Es un término muy sencillo. Y remes es el término que se utiliza para describir a los reptiles, ¿no? Entonces, bueno, cuando se les compara con peces o con reptiles, estamos dando un salto evolutivo hacia atrás. Es el ser humano que deja de ser un mono superior y se convierte en un caso de evolución fallida. En vez de evolucionar, involuciona, ¿no? Lo contrario a la evolución es la involución, ¿no? Vas para atrás. Y más aún si el retroceso llega a los peces, es todavía un estadio anterior al de los reptiles. Y bueno, esto es interesante. La Biblia podría tener una postura evolucionista y hasta hablar de dinosaurios como una especie fallida en el proceso evolutivo y situarlos para darnos una enseñanza moral o teórica interesante. Pero la Biblia habla de dinosaurios. Vamos a Génesis 1:20, vamos a ver esta cita. Génesis 1:20, dice la escritura: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Bueno, todo esto lo menciono en mi libro de Singularitate. Lo primero que aparece en la tierra son los peces, tal como dictamina la evolución, y del mar aparecen los alados. Esto es muy curioso porque yo no entendía, decía, bueno, ¿cómo los alados salieron del mar, ¿no? Si primero pasaron los anfibios, los reptiles, y no, está hablando, por ejemplo, de los insectos, ¿no? Que salen del mar, del agua. Es muy, muy interesante, sucede con un montón de insectos que nacen en el agua. La vida surge del mar, de eso no hay duda, primero en forma vegeto-animal. Si alguien ha visto un pólipo o un hongo marino, son las cosas más raras del mundo. Dice uno, ¿es un animal o es un vegetal? ¿No? Porque se mueven, tienen tentáculos, agarran cosas, es decir, es una mezcla entre plantas y gusanos. Luego aparece la vida en forma animal. Y esto es bien interesante porque tal como Demócrito de Abdera discernió el átomo por la razón pura, él dijo, por la mera razón, por la mera conciencia podemos entender los misterios de la vida, del universo, sin tener las tecnologías más avanzadas. Y este hombre dijo, hay un átomo, existe algo que conforma toda la materia, y esto fue hace 2000 años, sin tener microscopios atómicos. A la fecha nadie ha podido ver un átomo con un microscopio. Los aceleradores de partículas, que son los microscopios modernos más poderosos, lo que hacen es reventar dos electrones, y de las piezas que quedan, la computadora hace y dice, ay mira, este pesa tanto, este pesa aquello, es decir, reconstruyen las piezas rotas. Pero nadie ha visto con un microscopio un átomo y los electrones dando vuelta alrededor del núcleo. Todo es especulación. Se necesita una tecnología que no existe. Y esto lo discernió este hombre sin usar el método científico, sino la razón pura que enfatiza el método empírico de las ciencias sociales. Y esto es muy interesante porque la Biblia va a tener un método de investigación, y a veces lo pasamos de largo cuando leemos las historias. Decimos, bueno, o creo firmemente que Dios hizo el mundo en 7 días, ¿no? Y así fue, y y niego los 14,000 millones de años de historia, o intento mediar con el conocimiento científico, lo cual no puedes mezclar dos métodos, el empírico con el científico, porque siguen o son dos métodos distintos, pero cada uno llega a la verdad de una manera distinta. Demócrito
llegó a la conclusión del átomo por el método empírico, no por el método científico. Y el átomo, después de miles de años, los científicos vinieron a comprobar su existencia. Aquí hay una mención muy curiosa en el versículo 20, cuando dijimos que dice, produzcan las aguas seres vivientes, utiliza un término particular, el término es sheretz, y la traducción más literal es pululantes. Entonces el versículo diría, pululen las aguas pululantes con alma, ¿no? Esa es la traducción literal, pululen las aguas pululantes con alma, y pudiera ser una mención de los virus y de las bacterias. El virus como remanente más antiguo en el escalafón de la vida. A la fecha, algunos especialistas piensan que no son organismos vivos, todo está en mi libro, que se trata de criaturas con estructuras demasiado simples para estar vivas, los virus, y que simplemente son reacciones químicas como el óxido, pero el óxido es producido por un hongo, bueno, reacciones químicas porque son demasiado sencillos, tienen un núcleo de ADN o de ARN, tienen una cápside y tienen espículas y eso es todo, ¿no? Y bueno, y necesitan una célula, necesitan un huésped para reproducirse. Entonces, bueno, eso dicen unos científicos, están muertos, los virus son seres muertos. Pero hay otros investigadores que piensan que sí son seres vivos, dicen son estadios muy antiguos de la evolución, de cómo se fusionó el ADN y el ARN en un proceso de simbiogénesis, y queda pendiente porque no saben cómo pudieron dar el salto evolutivo a una célula, ¿no? Como un virus se pudo convertir en una célula, es demasiado grande la distancia, los virus son demasiado pequeños, las células son demasiado grandes como para que el virus de pronto se convirtiera en células. Y bueno, hay quien dice es la simbiogénesis, se juntaron diferentes virus y fueron creando una célula hasta que la formaron, ¿no? Y hay otros que dicen que no, se trata de un proceso de simplificación celular. Esto es muy interesante, dice el virus salió de una célula, se simplificó y se volvió sencillito, se volvió Aragán. Hay especies que hacen lo mismo, los pólipos, hablábamos, una vez que se instalan en la roca, se quitan el cerebro, imagínate, dicen ya no necesito el cerebro, ya puedo con mis articulaciones nada más. Entonces, bueno, yo en lo personal pienso que los virus son el primer estadio de la vida y además juegan un papel crucial en la evolución. Antes, cada vez que me daba gripe, me metía antibióticos y retrovirales. Hoy digo, no, bienvenido, ¿no? Que hagan este cambio evolutivo en mi ser y bueno, que me fortalezcan en mi sistema inmune. Fíjate que son tan pequeños que su estudio se hace en laboratorios ultra secretos. Cuando quise buscar la secuencia de ADN o de ARN de un virus, dije yo, de cualquier virus, quería ver yo qué tan grandes eran. Decían, bueno, son 60 cadenas de ADN. Dije yo, ¿qué son 60 cadenas de ADN? Lo quiero ver físico, ¿no? Que me den los números, ¿no? Para ponerlo en el libro, un dato científico real. No encontré nada, nada más te daban generalidades, pero jamás encontré el ADN desglosado, ¿no? Como esperaba yo de un virus. Miren la suma de, como hay un montón de ADN desglosados de las lombrices, ¿no? Y les hay un montón de números, qué sé yo. No, con los virus no encontré uno solo. Dije yo, o están paranoicos, ¿no? De que alguien como yo vaya a crear un virus de la nada en el laboratorio, o lo quieren ultra secreto para hacer sus bombas químicas o para hacer sus medicamentos o qué sé yo. Pero bueno, hay toda una conspiración. Si alguien encuentra un ADN de un virus, mándemelo por favor para incluirlo en el libro, en la siguiente edición, ¿no? Y que sepamos siquiera cuántos son 60 cadenas de ADN, ¿no? Cuando dicen 60 cadenas de ADN, digo, lo quiero ver como físico, ¿no? De qué tamaño realmente es el virus, para darme una idea. Génesis 1:21, dice la escritura, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve
que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Vamos a tener aquí una extraña mención. El hebreo dice taninim, creó Dios los grandes taninim. Básicamente los taninim son los lagartos, ¿no? Hizo los lagartos o los grandes lagartos, y bueno, hay lagartos pequeños. Es el mismo término que vamos a ver mal traducido como dragones en toda la Biblia. Cuando lean dragón, no hay dragones en la Biblia, los dragones son chinos, el término es taninim, ¿no? Hizo los taninim, los lagartos. Pero la Biblia va a hacer una descripción muy detallada de lo que podría ser un dragón, la vamos a ver en unos momentos. Y este taninim más bien se trata del periodo intermedio entre el pez y el reptil, una concepción muy arcaica de lo que podrían ser los anfibios, quizás, que son el eslabón evolutivo entre peces y reptiles. El tanín, en su sentido metafórico, representa a Egipto. Cuando la Biblia y los profetas hablan del tanín, están hablando de Egipto, y Egipto representa al diablo en una de sus muchas formas, y Dios tiene muchos nombres, el diablo también tiene muchos vestidos, ¿no? El tanín es el diablo hechicero, el diablo brujo, una analogía de la inmundicia. Si algo aborrece Dios son los estadios intermedios de las criaturas. Te dice, o eres frío o eres caliente. Dice, pero si eres tibio te voy a vomitar. O sea, que si eres mal cristiano, quédate siendo mal cristiano. Si eres buen cristiano, quédate siendo buen cristiano. Pero si andas en el mundo, que soy cristiano y que no soy cristiano, y estás en ese pasaje intermedio, Dios te vomita. Prefiere Dios a los malos cristianos que a los que están saltando de atrás para adelante. Es bastante peligroso estar jugando con nuestra fe y con nuestra cristiandad delante de Dios. Génesis 1:25 dice la Escritura: e hizo animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Luego menciona a los reptiles, remes. Remes lo acabamos de ver en hebreo. Dijimos como si los lagartos fueran una cosa y los reptiles fueran otra cosa, ¿no? Como si los lagartos pertenecieran a la taxonomía de los anfibios y los reptiles fueran lagartijas o serpientes o qué sé yo. Bueno, esto es cuestión de la concepción, de la cosmovisión hebrea. El término remes se traduce de manera literal como rastrero. Eso es la traducción literal. Quiso a los rastreros, una víbora, una lagartija, y dijimos los cocodrilos, los taninín podrían entrar más dentro de los anfibios, pero en términos generales es como si los anfibios aparecieran por una parte y los rastreros y las bestias del campo por otra. Dice el ganado, ahorita lo vamos a ver. Si el tanín representa a Egipto, ¿no? Dijimos, y es el diablo, vamos a tener un problema porque la serpiente mayor, los rastreros representan a Satanás. Nos lo dice también Génesis, y Apocalipsis lo remarca, la serpiente antigua. Entonces, bueno, desde que embauca a la mujer se presentó como serpiente. Entonces, bueno, vamos a dejar los datos y ahorita unimos todos los cabos, no pongan cara de guato. Vamos a Génesis 6:4. Génesis 6:4 dice la Escritura: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, el término gigantes es nefilim. El nefilim en términos estrictos es el elefante. No es elefante, ¿verdad? Es el elefante. Podrían ser mamuts o podrían ser dinosaurios. Y luego, si le ponemos un punto, fíjate, había gigantes en la tierra en aquellos días, punto. Y en vez de, y también, nomás continuamos con el también, ¿no? Los hijos de los hombres se llegaron como si fuera un párrafo aparte, como si cambiara la conversación, pero bueno, son temas escabrosos.
son estos recopilaciones arameas que tienen cuando menos 11.000 años de antigüedad. Es parte de nuestra historia como ser humano. Quizás no cambie el tema, sea todo lo contrario. Quizás los nefilim sean varones de renombre. ¿Sí me explico? Si le ponemos el punto, el nefilim es un gigante, y si le quitamos el punto, el nefilim es un varón de renombre. Pero si un nefilim es un mamut o un saurio, podría ser un varón de renombre. Está complejo, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lo va a aclarar en Números 13. Vamos a Números 13, 33. Números 13, 33, dice la escritura: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. En hebreo diría: también vimos allí nefilim, hijos de Anac, raza de los nefilim. Y éramos para ellos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos, éramos como chiquititos. A los hijos de Anac en Números se los señala como nefilim, así como gigantes. Aquí está Javier Hermoso en Chiapas, con indígenas chapanecos. Entonces, bueno, realmente parece un gigante entre langostas, ¿no? Un hijo de Anac. El término que se utiliza para el paquidermo también es empleado para describir a los seres humanos, y esto podría suponer un doble pensamiento mágico. Dice, sí, los nefilim habla de animales grandes, pero también de seres humanos grandes que pertenecían a otra época, ¿no? Los hijos de Anac, descendientes de los dinosaurios, eran hombres gigantes, igual que hubo gigantes y dinosaurios en la tierra. Y bueno, entramos dentro del mundo de los animales fantásticos. Vamos a Job 40, vamos a ver estas menciones curiosas. Job 40, 15, vamos a retomar el Behemot. Dice la escritura, Job 40, 15: he aquí ahora Behemot, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Versículo 23, he aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta, tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Vamos a tener la mención de otra bestia, y no nos queda claro si es una vaca gigante, un diplodocus, un hipopótamo, porque Behemá se utiliza el término, bueno, que dice Behemot, Behemá se utiliza para describir el ganado. Cuando hablas de Behemá en hebreo son las vacas, es el ganado. Y Behemot es un nombre propio, es el nombre de un animal terrible que entra dentro del imaginario hebreo, una bestia terrestre que tiene dimensiones inimaginables, ¿no? ¿Cómo se crearon estas bestias salidas de la mitología? No solo eso, aparecieron en el colectivo hace más de 11 o 12.000 años, ¿no? La respuesta más sencilla pudiera ser que encontraron los restos de fósiles animales. Digo, los paleontólogos no fueron los primeros en descubrir los dinosaurios. Pudo haber paleontólogos arameos hace 12.000 años que encontraron un esqueleto gigante de un animal prehistórico y dijeron, uy, esto debe ser un monstruo terrible, creación de Dios. ¿Sí me explico? Es un pensamiento empírico que por algo que estás encontrando en la tierra, quizás esto fue lo que sucedió. Tenemos conchas en las cimas de las montañas, y cuando uno sube a las montañas dices, oye, el agua llegó hasta aquí, o sea que hubo un diluvio, ¿no? Por eso el agua está tan alta. ¿Quién se iba a imaginar que el fondo del mar, con el choque de las placas tectónicas, eleva la tierra que estaba en el fondo del mar, y por eso encuentras esas conchitas en las montañas, ¿no? Entonces es algo increíble. Job 41:1, tenemos otro animal. Dice, ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? Y el versículo 18 nos dice, con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. Bueno, tenemos a Leviatán. Ahora sí, la descripción es
un dragón, ¿no? Pudiera ser un mosasaurus, un plesiosaurus, pero realmente, ¿quién dice que los dragones son una concepción china? Está describiendo a un dragón, dice es enorme, sale del fondo del mar, se parece al kraken, pero echa fuego y enciende hachones, nomás le faltan las alas, pero básicamente es como un dragón, tal como nos lo describen los libros para niños, o más parecido al dragón chino, que no tiene alas, ¿no? Pero que también echa fuego. Es una quimera increíble, emerge de los océanos. Y bueno, si estamos hablando que por la evidencia paleontológica crearon estos animales, aquí es la excepción, nunca ha habido un animal que eche fuego por la boca, ¿no? Y que encienda centellas salgan de sus ojos. Esto es totalmente mitológico. Podemos encontrar animales que escupen veneno, hay víboras que escupen veneno, hay reptiles que vomitan, las moscas te vomitan, por eso te da comezón, ¿no? Para comerse la comida, pero no existe ningún animal que arroje fuego por sus narices, ni antes, ni ahora, ni después, y difícilmente habrá alguno. Godzilla, bueno, Gotsuki también, pero no existe, ¿no? Surgieron en el imaginario japonés como una crítica a las bombas nucleares, ¿no? Es el monstruo que surge de la bomba nuclear y que finalmente nos va a terminar a nosotros. Es una metáfora para que la humanidad deje de hacer esas prácticas y deje de contaminar el mundo con la energía nuclear. Pero la Biblia ya estaba hablando de la bomba atómica en estos versículos. No hay otros versículos donde a lo mejor se pudiera situar este tipo de cosas, pero aquí no creo. ¿De dónde sale este Leviatán terrible? ¿Cómo se concibe este monstruo de las profundidades del océano que después va a emerger para echar fuego por todas partes? Pudiera ser una visión de los volcanes cuando surgen del fondo del océano y están arrojando lava, ¿no? Podría ser lo más parecido, pero ¿realmente es eso o no? Vamos a Isaías 27. Isaías 27:1, vamos a tener esta mención también muy curiosa. Isaías 27:1, dice la escritura: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán serpiente veloz, y a Leviatán serpiente tortuosa, y matará al Tanín que está en el mar, ¿no? Al Leviatán y al Tanín va a castigar Dios. Al Leviatán, que es descrito como una serpiente veloz, y al Leviatán, que es descrito como una serpiente tortuosa. Pareciera que son dos Leviatanes o tres, ¿no? O es el mismo Leviatán que tiene las mismas dos descripciones. Y dijimos, va a castigar al Tanín, que básicamente es la más pura representación de Egipto y del diablo. Bueno, en términos de nuestra vida, no importa quién te haya levantado Dios como enemigo, no puede ser un enemigo muy grande, puede ser el mismo Leviatán ahí en contra tuya. Dios tiene ese control y Dios lo va a destruir. Es el momento de que dejes de hacer ese mal que estás haciendo, y dice el Señor, de manera inmediata quita a los hostigadores, no llámense amigos, jefes, maestros o vecinos. Dios tiene el control sobre cualquier bestia espiritual, porque si el Leviatán es totalmente mitológico, en las regiones espirituales es algo real, si me explico, es una amenaza en contra de tu vida, de todo lo que está sucediendo a tu familia, y más aún, todos estos están al servicio de Dios, hacen lo que el Señor les manda y los destruye cuando el Señor los quiere destruir. Y esto nos lleva a el último ser mitológico bíblico. Vamos a Salmos 50. Salmos 50, 11, dice la escritura, Salmos 50, 11.
Aquí está, Salmo 50, vamos a ver. Salmo 50, 11, dice la Escritura: conozco todas las aves de los montes, todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Bueno, está definitivamente mal traducido. En hebreo diría: conozco todas las aves de los cielos y el cis del campo está de pie delante mío. ¿Qué es el cis? Hay un pájaro gigante, hay un representante de las bestias en la tierra, y hay un representante de las bestias marinas. También debe haber un representante de las bestias voladoras, ¿no? De los animales voladores que surcan el cielo. Un ave gigante que también hace de las suyas, porque sus dimensiones también son enormes. Hay algunos versículos como este, mal traducido, donde se menciona el cis, pero en ninguna parte se menciona la descripción. Del Behemoth tenemos esta descripción que ya vimos. Del Leviatán tenemos una gran descripción, pero del cis no sabemos nada. Es un pájaro, no sabemos si vuela, si no vuela. Dice está en el campo. Pudiera ser alguna representación de un avestruz gigante, de la moa neozelandesa gigante, pero bueno, tenemos estos animales. El Behemoth, que es el de la tierra; el Leviatán, que es el del cielo, el Leviatán, que es el del mar, y el cis, que es el de los cielos. Y debemos añadir también el tanín, el anfibio, ¿no? Que es el lagarto, que se menciona, dijimos, de manera no directa, sino de manera indirecta. Y vamos a tener un problema. Hemos estado viendo que si el tanín es el diablo, Leviatán también es descrito como serpiente, y Isaías enfatizó que había dos leviatanes, ¿no? Y que a los dos iba a destruir. Entonces decimos, bueno, está Egipto, ¿no? ¿Y cuáles son los otros dos leviatanes? Bueno, básicamente en el contexto sería, la serpiente tortuosa uno y la serpiente veloz el otro. Son los enemigos de Israel. En el contexto de la lectura representarían a Siria y a Babilonia, ¿no? Entonces tenemos Egipto, Asiria y Babilonia, los grandes enemigos de Israel hasta la fecha, ¿no? Siguen ahí con sus roces. Bueno, habría que sumarle el Líbano, y ahora con estas cosas con Turquía. De modo que cuando hablamos del diablo y de sus ataques espirituales, son muchos secuaces. A veces decimos, no sé, el chamuco me está molestando. Y digo, no es que venga el diablo mismo, ¿no?, a darte lata. Yo creo que está muy ocupado acusándote delante de Dios. Ha de mandar a sus secuaces, ha de mandar a la serpiente tortuosa, a la serpiente veloz o al anfibio para darte lata. Espiritualmente hay una guerra espiritual, y son las bestias espirituales que nos están fastidiando. Por eso cuando no te molesta el vecino, lo hace el maestro, y cuando no, lo hace el jefe. La pregunta es, ¿tienes una persona fastidiosa? No es la persona, ¿no? La puedes llevar, te puedes cambiar de vecindario, te puedes cambiar de escuela, pero va a haber siempre ahí alguien que te esté fastidiando. Les contaba de mi asesora en la secundaria, ¿no?, que me agarró de encargo y le cambiaron de escuela, y dije yo haya una particular sin problemas, donde no me odien los profesores. Bueno, me encontré con otros 40 adolescentes, ¿no? Con la hormona disparatada, y ahí mismo Dios me levantó otros 10 enemigos. O sea que salí de Guatemala para entrar a Guatepeor, ¿no? Y esto pasa. A veces decimos, Señor, llévate a tal persona, cámbiala de puesto, pastor, ore por mí, para que mi hijo lo cambien de salón, lo cambien de escuela, para que el vecino se vaya. Y no nos damos cuenta que detrás hay potestades que son las que nos están fastidiando. La Biblia te dice, recapacita mejor en tus caminos. ¿Cuántos enemigos tienes de a gratis y no sabes por qué te están dando lata? Haz una introspección y di en qué
estoy fallando con Dios? ¿Por qué Dios me levantó a este enemigo para maldecirme o para fastidiarme? Cuando David huía de Jerusalén, porque Absalón, su hijo, iba a dar un golpe de estado, salió un hombre a maldecirlo, ¿no? Y decía, maldito derramador de sangre, qué bueno, cobarde, desdichado. Y Sarbia le dijo, mi rey y señor, no, déjame matar a este perro desdichado ahorita con un espadazo para que deje de maldecir a mi rey. Y David le dijo, no, Dios lo puso para maldecirme, déjalo que me maldiga, ¿no? A lo mejor escuchando a Dios sus maldiciones tiene piedad de mí. Dios te pone a esas personas, o te las puede poner para que recapacites y digas, o para humillarte, porque no te quieres humillar, ¿no? A veces somos bastante duros de servir y te tiene que poner alguien que te humille y digas, ay, ¿por qué me humilló si no dice nada? Ni lo conozco, el vecino, qué sé yo. ¿Sí me explico? Porque a veces nos falta humildad para postrarnos o para reconocer la majestad de Dios. La palabra, por supuesto, es de esperanza. A todos Dios va a destruir, ¿no? Entonces tenemos a los leviatanes, tenemos al tanín, pero quedan pendientes dos bestias fantásticas y su significado metafórico, ¿no? El Behemoth, dijimos, y el Cis. Vamos otra vez a Génesis 6:17. Les dije que íbamos a estar saltando de cita en cita. Génesis 6:17. Al Behemoth, al Leviatán y al Tanín Dios va a destruir de tu vida. Pero ¿qué hay del Behemoth y del Cis? 6:17. Génesis 6:17. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Bueno, todas las bestias fantásticas del pasado, si existieron o no, los dinosaurios, es un término griego, deinosauros, sauro terrible, no es como les llamaban, reptil terrible, estuvieron sobre la tierra 150 millones de años, los últimos, nunca hicieron absolutamente nada. Eso me contraría a mí mucho, por eso dudo mucho de la existencia de vida inteligente en otros planetas. Digo, vida debe haber, ¿no? Por supuesto, los mismos procesos químicos que sucedieron aquí suceden en Andrómeda o en cualquier otro lugar. Se podrían encontrar quizás hasta vida sencilla, vida simple, virus, bacterias, es muy fácil. Vida compleja es muy, muy difícil, pero bueno, digamos que hay plantas y animales, ¿no? Pero seres inteligentes, realmente almas pensantes, seres humanos con un raciocinio, que crean cultura, que llegamos a la luna, ya nos llaman, somos una raza interestelar, ¿no? Porque ya salimos de las estrellas. Bueno, ya que colonicemos Marte o la luna, entonces lo seremos. Ahorita apenas estamos viendo el vacío. 150 millones de años estuvieron estos dinosaurios sobre la Tierra y evolucionaron. Les salieron más dientes, más garras, se volvieron más feroces, ¿no? Unas máquinas asesinas, pero no crearon tecnología, ni arte, ni nada. Eran semejantes a todas las bestias del campo de hoy en día. Hay pastores que los delfines son bien inteligentes, ¿no? Pues sí. Las hormigas, wow, sí, tienen una sociedad súper estructurada, pero y se comunican con sus antenitas, ¿no? Y wow, qué padre. Pero sí me explico, les falta esa interacción, les falta esa luz para crear tecnología, para crear arte, para salir al espacio. Sí me explico, les falta ese soplo que tenemos nosotros como seres humanos. Llámense leones, elefantes, perros, gatos, hormigas. No han dejado ningún legado sobre la tierra. Desde que apareció el hombre en la edad de piedra, hace unos 2 millones de años, en el tiempo que llevamos de existencia, hemos llegado a los confines del sistema solar. Nuestros telescopios poderosos alcanzaron a ver hasta donde llega la luz, ¿no? 14,000 millones de años de expansión del universo, y en el poco tiempo que llevamos sobre la Tierra, nuestros logros son mucho mayores
que los de cualquier dinosaurio con garras y con uñas y con lo que fuera. ¿Sí me explico? Estos animales no prosperaron en lo absoluto, fueron simplemente irracionales. Vamos a regresar a Habacuc 1:15, donde empezamos. Vamos a unir todos los lazos. Dice la Escritura: sacarás a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Vamos a tener estos versículos complejísimos. Ya vimos que los caldeos los compara con bestias prehistóricas, dice, nunca lograron nada. En vez de ser seres humanos, son unas bestias salvajes, son como peces, son como reptiles, son como anfibios. Egipto, Asiria, Babilonia es como el Leviatán, es una bestia inmunda para el Señor, es un lagarto, es una lagartija. Es decir, la existencia suya para Dios es como cualquier ser viviente, cualquier animal. La Biblia dice: los someterás y los sobajarás. Nunca dice: ay, tendrás respeto por el reino animal. Dice: no, los someterás y los sobajarás. Ay, qué dura es la Biblia. Claro, que te salga un león, ¿no? A ver si le tienes respeto. En aquel tiempo o lo sobajabas o te mataba y te comía. Y en Génesis el término que utiliza es: los harás ceviche, kobesh, ¿no? De ahí viene el ceviche, los harás escabeche, ¿no? Los cortarás en pedazos muy pequeños. Es bastante fuerte. Bueno, ya entendimos la visión bíblica de lo que parece coincidir con la teoría de la evolución. Y de pronto Habacuc nos dice que Dios va a sacar a los hombres con anzuelo y con red. ¿A cuáles hombres? ¿No? A los pecadores, a los impíos que oprimen a los pecadores, ¿no? Dice, bueno, parece que va a sacar a ambos, no hace distinción. Y esto nos va a recordar y nos proyecta directamente a la parábola del reino de los cielos, descrita en Mateo 13:47. Dice: el reino de los cielos es como una red donde se pescan todo tipo de peces, peces buenos y peces malos. Habla sobre la resurrección de los muertos. Todos los buenos y los malos van a ser pescados, y después Dios va a hacer la selección, va a decir: este es un pez bueno, este es un pez malo, y los peces malos los va a arrojar al infierno, y los peces buenos los va a seleccionar para su reino. Al final, bueno, Dios selecciona y a los buenos y los aparta. La parábola de Cristo habla del juicio final. Los peces en una red, todos tenemos que morir, ¿no? Lo siento, hermanos, ¿no? Eliseo no descubrió el remedio para la vida eterna. Lo insté mucho que hiciera una especialidad para descubrir esa píldora que nos mantuviera eternos, jóvenes y guapos. Y miren, ya se me está cayendo el pelo, o sea que no, todavía no. A lo mejor algún día hace su especialidad en eso. Todos nos vamos a morir, solamente que unos mueren para vida eterna y otros mueren para castigo eterno, para el fuego. Vamos a Habacuc 1:16. Dice: por esto harás sacrificios a su red y ofrecerás sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. El juicio de Dios es sobre los reptiles y sobre los peces, es sobre naciones enteras, sobre los hombres que siguen siendo como animales, y decimos ojalá fueran como mamíferos, pero son todavía peor que eso. Dijimos, son un paso atrás de la evolución, una evolución que estuvo reinando 150 millones de años y que no dejó absolutamente nada sobre la tierra. Así son los enemigos que nos levanta Dios, como ese dragón invencible, como ese leviatán infranqueable, como ese behemoth gigantesco, terrible. Por eso Génesis 6:4 hacía referencia a los nefilim, los vinculaba con hombres de renombre, porque si hubo o no dinosaurios, estos monstruos feroces son en realidad los enemigos de la humanidad. Son hombres de renombre que son como bestias poderosas,
para infligir el castigo de Dios. Esto es lo que nos dice Habacuc. Si hay un grupo de personas que crecemos y evolucionamos espiritualmente en Cristo, digo yo, para eso estamos aquí en la iglesia, para que el Espíritu nos transforme, para eso venimos a alabar a Dios, para eso intentamos ser mejores personas. Decía Tabata, no enfocándonos en el bien que hacemos o que queremos hacer, sino enfocándonos en Jesucristo, para que automáticamente dejemos de ser culpados de pecado, ¿no? Y digamos, ay, volví a fallar en el intento. Muy profunda la reflexión de Tabata, sino enfocándonos en Cristo para que la transformación venga y cuando caigamos digamos, bueno, me levanto y vuelvo a caminar en el Señor. Hay otro grupo, hermanos, de personas que se están convirtiendo en animales, y les digo, ni siquiera en mamíferos, en reptiles y en peces, y fueron puestos por Dios para traernos castigo por nuestras rebeldías. Por eso la maldad se multiplica sobre la faz de la tierra. Muchos están involucionando en la sociedad, ¿no? Decía esta mujer, creo que es un influencer, dice, hoy sí, me sonó como a la época de Acuario, dice, ya viene una evolución solar, y ya va a haber más gente que va a tener poderes espirituales y van a ver el futuro y se van a concentrar sus pensamientos, van a leer los pensamientos de los demás. Dije yo, pues si eso pasa, realmente es un ataque espiritual de Satanás, porque para nosotros como cristianos nos está vedado ese mundo espiritual. Digo, cualquiera puede hacer esas cosas, ¿no? Con un precio bastante alto espiritualmente y enganchando tu vida con el diablo, ¿no? Entonces, bueno, sería una predicción nefasta de lo que el diablo está para hacer. Pero hay gente peor, no está ahí para castigarnos, digo, no, está ahí para castigarnos, Dios los puso no para matarnos, sino para leccionarnos, lo cual es una ventaja. No llegaron para destruirte, no llegaron para matarte, llegaron para darte un estate quieto, para salir de nuestro letargo, de nuestra pesadez. Por eso a veces te asaltan, por eso a veces te sucede algo, por eso a veces Dios te levanta un enemigo gratuito y dices tú, pues yo qué hice, ¿no? Necesitamos reflexionar en nuestros caminos, ¿no? ¿No será que el reptil de tu jefe te está haciendo la vida cansada porque necesitas perfeccionar algo de tu vida cristiana, porque necesitas tú ir hacia adelante mientras los otros van hacia atrás? Mira cómo está el país, cómo está el mundo, el narcotráfico, toda esta gente sin valores, sin moral, corrupción, a más no poder. Y no solamente aquí, en todas partes sucede lo mismo y se repiten los mismos patrones. Por eso Dios te está diciendo, sí, mira, hay varones de renombre, pero son semejantes a animales, son semejantes a peces, son semejantes a reptiles, se voy a pescar a todos. Un día dice, pero también los uso para castigarlos a ustedes si se están yendo del redil. ¿Por qué no haces un recuento de tus acciones, de tu corazón? Si eres honesto, verás que hay muchas cosas que cambiar. Me gusta mucho la temporada navideña. Bueno, soy medio Grinch, la verdad me cae regorda, pero hay algo que me gusta en Navidad. La gente empieza a ser como hipócrita en las calles, hasta los peceros te dan el paso, te saludan. Digo yo, bueno, algo pasa en Navidad, después en enero con la cuesta, todo vuelve a hacer lo mismo. Digo, se acabó la fantasía. Pero eso es buen momento para que tú también empieces a hacer ese cambio, algo que te acerque más a Cristo. Veía este meme donde decía la persona, decía, ay Señor Jesucristo, ahora sí para Navidad te voy a pedir, y hacía la lista y le contestaba el Señor, oye, es mi cumpleaños, ¿no? ¿Por qué te tengo que dar algo en mi cumpleaños cuando tú me debías dar algo a mí en mi cumpleaños, ¿no? Esto es la reflexión. ¿Qué cambio podemos hacer ahora en estas fiestas donde la gente es tocada en su corazón y dicen, voy a hacer algo bueno, que sea algo permanentemente bueno? No esperes al final de los tiempos. Digo, vas a ser salvo, ya te dijo Dios, las redes, al tanín lo va a echar para acá, al anfibio para allá, al buen pez lo va a poner de este lado.
al mosasaurus de tu profesor que no te da respiro. ¿No será que Dios lo puso ahí para que recapacites en tus caminos? Al pterodáctilo de tu vecino, ¿no? Que te hace la vida de cuadritos. En vez de maldecirlo, piensa, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué le estoy regando? ¿Cuál es el pecado que no he podido dejar? ¿Por qué esperar al juicio cuando nos está llamando al arrepentimiento? ¿Quieres que tus enemigos desaparezcan, hermano? Los dinosaurios se extinguieron, ¿no? Así van a desaparecer tus enemigos cuando hagas lo correcto delante de Dios. Ya no están ahí esas bestias fantásticas, si fueron reales, si fueron del imaginario, si fueron mitológicas, a todas las destruyó Dios, ¿sí me explico? Y espiritualmente es lo mismo. Si están ahí dándote lata, a todas las va a destruir Dios. Lo único que quiere es que recapacites en el mal que estás haciendo. Gloria a Dios, hermanos. Habacuc habla sobre un juicio a Israel. Usa a las naciones enemigas para castigar el pecado de Israel. El pecado de Israel era la idolatría, lo que más le molestaba a Dios. Dejaron de escuchar a sus profetas, dejaron de creer en Dios. Y bueno, estas naciones el Señor las compara como animales, pero como un salto involutivo. Las compara con peces, con reptiles, ¿no? Y así Dios también nos va a levantar enemigos. Al final nos va a juzgar a todos, pero es más fácil si enderezamos nuestros caminos, si agarramos la senda correcta y realmente hacemos un cambio en nuestras vidas. Aprovechemos la Navidad, este cambio que hay en la sociedad, ¿no? Por un mes, ¿no? En que la gente se vuelve más buena. ¿Por qué no nosotros también hacer este cambio de manera permanente? Gloria a Dios, hermanos. Una palabra compleja. Bueno, había dinosaurios, la Biblia los describe. Yo pienso que sí, los virus también están mencionados en la Biblia. Todo lo pueden ver en mi libro. El Señor les bendiga, el Señor les prospere, el Señor les dé los anhelos más profundos de sus corazones. Y no se pierdan las promociones del Buen Fin. El Señor esté con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.